Ecuador despierta tras una jornada histórica. El mapa político se reacomoda, las miradas se cruzan y las reacciones no paran de multiplicarse. La Revolución Ciudadana, movimiento liderado por seguidores del expresidente Rafael Correa, se muestra hoy como la gran protagonista del triunfo del no en la consulta popular y referéndum 2025, una jornada que dejó al país entre la sorpresa, la reflexión y el debate. El Consejo Nacional Electoral confirmó en horas de la noche que la tendencia es irreversible. La mayoría de los ecuatorianos rechazó las propuestas planteadas por el gobierno, enviando un mensaje contundente no solo a la administración actual, sino a toda la clase política. El país entero habla de lo ocurrido, desde las calles de Guayaquil hasta las plazas de Quito, desde Manta hasta Cuenca, la conversación es la misma. ¿Qué significa realmente el resultado del no? ¿Y cómo este voto puede cambiar el rumbo del Ecuador? Antes de continuar con esta información, recuerda suscribirte al canal para mantenerte informado con noticias reales, verificadas y sin sensacionalismo. La jornada comenzó a las 7 de la mañana del sábado, 16 de noviembre, con una participación masiva. Más de 11 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas para decidir sobre un paquete de reformas que, según el gobierno, buscaban modernizar y fortalecer las instituciones del Estado. Sin embargo, para muchos ciudadanos, las preguntas generaron desconfianza y confusión, y eso, al final, terminó inclinando la balanza. Desde temprano, los recintos electorales se llenaron de vida. Adultos mayores caminando bajo el sol, jóvenes que votaban por primera vez, madres de familia con sus hijos pequeños en brazos, todos con una sola idea: cumplir con el deber cívico. La jornada se desarrolló en calma, aunque bajo una tensión silenciosa que se respiraba en cada rincón del país. En las calles de Portoviejo, Esmeraldas, Loja y Riobamba, las conversaciones eran las mismas. ¿Ya votaste? ¿Qué marcarás? Dicen que el no va ganando en las encuestas. El país estaba dividido entre la esperanza y la incertidumbre. El CNE desplegó más de 4.300 recintos electorales con observadores nacionales e internacionales. La logística fue amplia y, a pesar de algunos retrasos menores, la jornada transcurrió sin incidentes graves. A las 5 de la tarde se cerraron las urnas y comenzó el conteo. El ambiente era de expectativa total. Los primeros datos llegaron cerca de las 7 de la noche y ahí empezó todo. El no comenzó a tomar fuerza, punto a punto, provincia por provincia. Primero fue Manabí, luego Los Ríos, después Guayas. Las pantallas de televisión mostraban barras que subían sin freno. Y cuando se conoció el primer boletín oficial del CNE, la tendencia era clara. El no se imponía con una diferencia superior al 10% sobre el sí. La reacción fue inmediata. En las sedes de la Revolución Ciudadana, los simpatizantes celebraron con cautela, levantando banderas y entonando cánticos en los exteriores. Los rostros de los dirigentes eran serios, pero las miradas decían mucho más. Sabían que habían recuperado terreno político. No solo habían ganado una votación, habían recuperado presencia, protagonismo y fuerza simbólica. Los líderes del movimiento ofrecieron declaraciones breves, pero llenas de significado. No hemos ganado nosotros, ha ganado el pueblo ecuatoriano. Evitaron el triunfalismo, pero dejaron claro que el resultado tenía un peso político que nadie podía ignorar. Mientras tanto, en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa habló al país en un mensaje institucional. Reconoció los resultados, felicitó al pueblo por su participación y aseguró que respetará la decisión ciudadana. Escucharemos la voz del Ecuador, fueron sus palabras exactas. Una frase que, para algunos, sonó a calma y para otros, a advertencia. El no solo ganó, sino que arrasó en provincias donde el oficialismo esperaba apoyo. En Manabí, el 63% votó en contra de las reformas. En Los Ríos, la cifra fue del 61%. En Esmeraldas, 59%. E incluso en cantones urbanos como Cuenca, Quito y Ambato, el voto negativo tuvo una leve pero significativa ventaja. El mensaje era evidente. El país estaba enviando una señal directa, contundente y sin intermediarios. Los analistas coincidieron en que la jornada electoral representó un punto de inflexión. El no fue una victoria de un partido,
sino una manifestación del descontento social. Un voto que, más que político, fue emocional. Una respuesta al cansancio acumulado, a la falta de resultados visibles y a las promesas incumplidas. El pueblo habló y su mensaje fue claro. Nos quieren escuchar, no que nos impongan. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de la euforia y la reflexión. Millones de publicaciones inundaron las plataformas, fotos de papeletas, mensajes de ciudadanos y análisis de todo tipo. Algunos celebraban la madurez democrática del pueblo, otros pedían prudencia y unidad. Pero en todos los tonos había una coincidencia. El país había vuelto a hablar con fuerza. Desde Quito, Guayaquil y Manta, las cámaras captaron imágenes que ya forman parte del archivo histórico del Ecuador. Gente cantando, abrazándose, mirando los resultados en pantallas gigantes, y en medio de esa multitud, la sensación compartida de que algo había cambiado, de que esta consulta no solo fue una votación, sino un símbolo. El movimiento Revolución Ciudadana se consolidó como la fuerza que capitalizó el descontento popular. Durante semanas, sus dirigentes recorrieron el país llamando a votar no. Su discurso se centró en la defensa de los derechos sociales, el rechazo a reformas laborales y la crítica a lo que consideraban un intento de concentración de poder. Y ese mensaje caló profundamente en amplios sectores de la población. Pero sería un error interpretar este resultado solo como una victoria política. El trasfondo es mucho más complejo. El no también fue una advertencia, una llamada de atención al gobierno, al sistema político y a todos los sectores que hoy tienen la responsabilidad de conducir al país. Los ecuatorianos no quieren más promesas, quieren resultados, quieren estabilidad, empleo, seguridad y diálogo. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Medios como El País, BBC Mundo y France 24 destacaron que Ecuador había vivido una jornada democrática ejemplar, sin conflictos ni irregularidades. El Ecuador demuestra su madurez institucional, decía un titular europeo. Y no era para menos. Mientras otros países enfrentan polarización y violencia electoral, Ecuador mostró una jornada cívica ordenada y pacífica. A nivel económico, el resultado generó análisis inmediatos. Algunos sectores empresariales expresaron preocupación por la estabilidad de las reformas propuestas, mientras que otros pidieron diálogo y consensos. En los mercados, la reacción fue prudente. Los analistas coincidían en que lo importante no era el resultado en sí, sino lo que el gobierno haría después. En las calles la opinión era diversa. En Manta, un pescador dijo ante las cámaras: «Voté no porque siento que el país necesita detenerse y pensar antes de seguir cambiando leyes sin escucharnos». En Quito, una estudiante de universidad resumió el sentimiento general. Más que política, fue un mensaje. Queremos que el país se enfoque en lo que importa. El CNE confirmó los resultados oficiales en las primeras horas del lunes 17 de noviembre. El no ganó con un promedio nacional del 54% frente a un 46%. Una diferencia significativa que se consolidó en casi todas las provincias. La participación final fue del 78.4%, una cifra récord en los últimos procesos electorales. El país votó masivamente, con conciencia y con un mensaje que ahora resuena en todo el continente. En los días posteriores, las imágenes del triunfo del no dominaron los noticieros y redes sociales. No hubo celebraciones desmedidas ni discursos triunfalistas, pero sí un aire de reivindicación, una sensación colectiva de haber recuperado el control, de haber dicho: aquí estamos y no nos quedaremos callados. Los analistas políticos coinciden en algo. La Consulta Popular 2025 no solo definió preguntas constitucionales, sino el rumbo emocional del país. El Ecuador atraviesa una etapa de cambio generacional y político, donde los ciudadanos ya no votan por lealtades, sino por causas. Y esa es una señal de madurez democrática que pocos países pueden presumir. El triunfo del no también deja grandes desafíos. La administración de Noboa deberá recomponer su relación con la ciudadanía, replantear su estrategia de comunicación y abrir un diálogo más amplio con todos los sectores. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana deberá demostrar que este respaldo ciudadano puede transformarse en propuestas constructivas, no solo en oposición. El país se encuentra ante un nuevo tablero político.
Uno donde el pueblo dejó claro que puede cambiar el rumbo con un lápiz y una papeleta, donde la verdadera fuerza no está en los discursos ni en los escenarios, sino en las urnas. Ecuador cerró el 16 de noviembre con un mensaje firme, un eco que aún resuena. El poder está en la gente. Y cuando el pueblo habla, todos deben escuchar. Antes de despedirme, recuerda suscribirte al canal para mantenerte informado con noticias reales, verificadas y sin sensacionalismo.